elemento principal de esta página. Seguimos esta semana, recuerde, la serie es la mejor fuente de prevención. Anoche miramos ese tema, que es la serie para toda la semana, hasta el sábado. Pero luego cada día vamos manejando un tema o un subtema, por decirlo así. Bueno, el subtema para hoy es el poder de una buena influencia. Oiga bien, porque la influencia se puede mirar desde lo positivo, pero también desde lo negativo. Muchos líderes en el mundo han surgido de muy mala influencia. Por ejemplo, el señor Adolfo Hitler y otros que no quiero nombrar porque se arma aquí un debate ya político y esto no es para debates políticos. Pero la idea es que la influencia está desde lo negativo y lo positivo. Aquí vamos a hablar del poder de una buena influencia. En Hebreos capítulo 11, verso 27, dice la eterna palabra del Señor: por la fe Moisés dejó Egipto. Ojo, por la fe. Pero una pregunta, ¿la fe es por qué? La fe es por el oír. ¿Y quién le iba a enseñar a Moisés en la casa del faraón la palabra de Dios? Entonces, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oiga, qué bonita esa palabra. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Permítame, le recuerdo algo porque de eso se trata esto. Recordemos que en Colombia tenemos 135 cárceles, con más de 193.000 personas privadas de la libertad, aunque fueron diseñadas para 70.000. Recordemos también que la mayoría de esos 193.000, más del 70%, son jóvenes. Eso suma miles de jóvenes. Y dentro de esos miles de jóvenes, tenemos miles de jóvenes, más de 30.000, que fueron criados en un hogar cristiano, entre los cuales hay hijos de pastores. Oiga bien, en las cárceles hay hijos de pastores. Me da pena decirlo, pero la Biblia cuenta lo bueno y cuenta lo malo también. Dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios, pero también cuenta su adulterio, el homicidio, cuando mandó a matar a Urías y toda esa historia tan maluca, y la cuenta. En cuanto a drogaditos, sabemos que miles de jóvenes deambulan por las calles de Colombia y del mundo con el costal al hombro y un cuchillo buscando a quién atracar y hasta a quién matar, porque también se presenta. Para conseguir unos pesos más, ¿para qué? ¿Para comida, para vestido? No, para seguir consumiendo vicio, para más vicio. Y tristemente, como les conté en la sección experiencias de un pastor carcelario, también hemos encontrado en la indigencia a hijos de pastores. No, por Dios, qué tristeza de verdad. ¿Qué está pasando? ¿O en qué estamos fallando? Para que nuestros jóvenes, que de niños que presentamos en un altar delante de Dios, el pastor, la congregación y la sociedad, por decirlo así, unos testigos, con el compromiso que los íbamos a criar para Dios, ¿qué está pasando? Que hoy estén privados de la libertad. En las drogas, en la indigencia, en la prostitución, en la prostitución, en la cárcel, y peor aún, muchos han muerto. Me gustaría que usted nos opinara. ¿Qué cree que está pasando? ¿Qué puede ser? ¿Por qué más de 30.000 hijos de hermanos en la cárcel? ¿Por qué miles en la indigencia? ¿Por qué otras en la prostitución? ¿Por qué otros jefes de bandas, de guerrillas, pandillas? ¿Por qué? ¿Qué puede estar pasando? Me gustaría que pusieran ahí, hermano, puede ser por esto: descuido de los padres, malas compañías, como hemos visto cantidad de estos días,
Bueno, tantas cosas, desamor. Me gustaría que ustedes pusieran ahí, y háganle, hermano, que interactuamos, compartimos entre todos. Yo ahorita voy a revisar los comentarios mientras voy a comentar aquí otras cosas. La presentación de nuestros hijos, oiga bien, a Dios no es un amuleto de la buena suerte como el azabache o cualquier otro objeto contra el mal de ojo, contra un agüero, una maldición, un hechizo, un embrujo, un conjuro. No. ¿Por qué lo digo? Porque a veces pareciera que para algunos lo es. La presentación era, como ya dije, un compromiso público de que con la palabra de Dios los íbamos a criar para el Señor, y por qué no decir aptos para la sociedad, aptos para el entorno. Y ese compromiso que hicimos es serio, hermano, es serio, y no pierde vigencia. Y los invito en el nombre de Jesús a que no pierdan la esperanza. Por eso le conté lo de aquel muchacho. A que no se den por vencidos. Por eso le conté mi propia historia. Me aparté del Señor unos años, poquitos. Pero en esos poquitos me hundí en el mundo. Y aquí me tiene el Señor. No se den por vencidos. Son los hijos que Dios te dio. Tú puedes pelear por ellos. Estoy hablando de guerra espiritual. Yo lo hice con los míos. Y lo haré las veces que sea. Y a los pequeñitos que tienes, a los que todavía pueden mandar, que todavía se someten, por favor, enséñales con amor la palabra de Dios a tiempo. Recuerde que ella es la mejor fuente de prevención en el mundo. Porque si no enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios desde niños, por favor, lograremos influenciar poco o nada sus vidas. Y más ahora que esto va de mal en peor, de tumbo en tumbo, de desgracia en desgracia, de aflicción a aflicción. Todavía tienes pequeños, arranca, no te descuides. Tienes grandes, pronto veremos cómo se ora. Más adelante miraremos cómo se ora por los pequeñitos, cómo se ora por los que ya se nos salieron de las manos, cómo se ora por los descarriados, cómo se ora por ese esposo inconverso o esposa inconversa. Más adelante lo estaremos viendo. Voy a darle oportunidad a Yolai para que me colabore también. Yolita. Teniendo en cuenta el tema del programa de hoy, que es el poder de una buena influencia, mi papá ya mencionó a un personaje que fue muy importante para la historia del pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Esa persona pues es Moisés, el cual no fue presentado en una ceremonia pública, pero aún así fue usado por Dios. Dios lo utilizó, fue un instrumento que se dejó usar por Dios pues para sacar al pueblo de Israel del yugo egipcio. Su historia la podemos encontrar a partir del capítulo 1 del libro de Éxodo. Podemos encontrar desde su nacimiento y el contexto histórico en el que vivía. Rápidamente él nació en el momento en el que el faraón del tiempo había estipulado de asesinar a todos los niños hasta cierta edad, arrojarlos al río Nilo, y ya que pues se había multiplicado tanto el pueblo de Dios que temían como una rebelión, como que los derrotaran, por así decirlo. Por lo tanto se estipuló esta orden. Y una mujer, una pareja de hebreos, padre Amram y la mamá Jochebed, pues nació su hijo Moisés y lo escondieron por un tiempo, pero ya estaba creciendo mucho y era muy difícil esconderlo, por lo que decidieron hacerle una cestica y mandarlo por el río Nilo con mucho dolor. Su hermana Miriam, la hija mayor del matrimonio, lo siguió hasta que la princesa, la hija del faraón, lo encontró. Por lo tanto, esta tuvo compasión de él y su hermana Miriam ofreció a su propia madre Jochebed como su nodriza para que criara al niño hasta cierta edad. Cuando ya este creció, fue entregado a la princesa, la hija del faraón, la cual le dio como nombre Moisés.
Aquí es como inicia prácticamente. Moisés creció en la cultura egipcia, una cultura pagana, una cultura supremamente idólatra, que tenían muchísimos dioses, porque para ellos entretener más dioses es tener más protección. Ellos no dependen ni se conforman con tan solo un dios, sino que ellos creen que entre más dioses mayor protección. Pero no se dejó convencer por los placeres o los beneficios que Egipto le ofrecía a él. Él no se dejó. ¿Pero por qué? Porque él, teniendo acceso a todo lo que quisiera por ser llamado príncipe de Egipto, uno de los príncipes, él no se dejó convencer de eso, no se dejó influenciar. ¿Por qué? Porque él había tenido una muy buena influencia, los cuales fueron sus padres, unos padres de fe, unos padres de Dios, su madre Jocabed, la cual desde pequeño, desde que se convirtió en su nodriza, le enseñó las leyes de Dios, le enseñó las cosas, las leyes del momento, porque las leyes se dieron como dice. Es un proceso. Exacto. Entonces las leyes del momento, sobre la cultura del pueblo de Israel. Y este hombre no se dejó influenciar porque tenía todos esos principios que sus padres les habían enseñado antes de que él fuera allá al palacio y se convirtiera en esto. Por lo tanto, se dejó, gracias a la influencia, la excelente influencia que tuvo, se dejó usar posteriormente por Dios para sacar al pueblo del yugo egipcio. El desenlace exitoso de la vida de Moisés no fue otra cosa. Tenga en cuenta que uno de los personajes más grandes para Israel, ojo, no es Cristo. Ellos rechazaron a Cristo. Es Moisés y David. Pero el más grande, Moisés, legislador de la ley. Y ese desenlace exitoso no fue otra cosa sino del poder de una buena influencia, basadas en las promesas que Dios le había dado a sus antepasados. Jocabed significa el Señor es gloria. Yo me imagino a Jocabed diciendo a Moisés, desde niño se lo repetía: hijo mío, mira lo que le iba a decir esta mujer: hijo mío, más adelante vas a ser adoptado por la hija del faraón. Vas a ser educado en todo lo concerniente a la cultura egipcia, una cultura pagana, idólatra al extremo, poderosa, riquísima, lujosa, de muchos avances en ese momento. La cultura más gloriosa y poderosa del mundo. Pero escuche, Moisés, no olvides que el Señor es gloria. Y su gloria llena la tierra, llena los cielos y llena todo el universo. Y es superior a la de todos los dioses del mundo que el hombre pueda inventar. Y ese único Dios nuestro hizo a nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob la más grande promesa que se haya hecho a un hombre. Moisés, Dios les juró a nuestros padres que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, que de ella saldría Shilot, el legislador, saldría el león de la tribu de Judá, saldría el Salvador del mundo, y tú eres heredero de dicha promesa. Y eso nos hace diferente a ellos, Moisés. Así que no te dejes impresionar de ellos. Lo que ellos tienen es aparentemente bonito a los ojos, pero es pasajero, porque el mundo y sus deseos pasa, pudiéramos decir. Pero Moisés, lo que nosotros tenemos, aunque estemos viviendo en esclavitud, aunque nos estén persiguiendo para darnos muerte a nuestros niños, nosotros tenemos promesas eternas en Dios, nosotros tenemos riquezas en Dios. Así, Moisés, que no te dejes coquetear de ese mundo llamado Egipto. Entonces Hebreos capítulo 11 verso 23 en adelante dice: por la fe Moisés, ¿de dónde sacó la fe? Del oír, de una madre que lo crió. Mi hija explicó por qué resultó otra vez, y los lectores lo saben. Por la fe, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hombre, rehusó a todos los lujos, a lo que podía, a lo que tanto anhela el hombre.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Temporales. El mundo y sus deseos pasan. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque tenía puesta la mirada en el galardón, en las cosas de arriba. Porque las cosas que se ven perecen, pero las que no se ven permanecen. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. El poder de una buena influencia. Es más que llevarlos a culto. Es más que presentarlos en un altar. Es darles ejemplo de vida. Es transmitirles la palabra con amor. Es interceder para que ellos tengan una experiencia personal con Dios. Mis hijas, escuchen, mis hijos, lo digo para la gloria de Dios. No podrán explicarle a nadie de dónde salió Dios. Yo tampoco. Pero las experiencias que mis hijos han tenido con Dios, eso no se las arranca nada y nadie del corazón. Porque han tenido experiencias propias, han sentido su presencia, han visto sus milagros, han visto su obra. Y si Dios no existe, entonces ¿cómo pasan las cosas que pasan? Ellos dicen, no podré explicar de dónde salió Dios, pero que existe Dios, existe. No esperemos, queridos padres, que lo hagan, que la buena influencia lo haga el entorno. No. No esperemos que lo haga la educación secular. Al contrario, haz un gran trabajo para cuando los envíe allá. No esperemos que lo haga la escuela dominical, los conquistadores pentecostales o las damas Dorcas. No. Ellos lo que son es complemento y ayuda, porque Dios bendiga a escuela dominical, conquistadores pentecostales, damas y la congregación. Pero son solo complemento y ayuda. No más. Los principales influenciadores de los hijos para bien somos nosotros, los padres, y tristemente para mal. No dejen que sean los influenciadores que ahora llaman a los youtubers influenciador. No, eres tú, soy yo. Y en cuanto a nosotros, tenemos la enorme responsabilidad de levantarlos aptos para la sociedad, para el entorno, para las familias y, por qué no decir, para la vida eterna. Y quiero decirles, sí es posible. Con la ayuda de Dios sí es posible, sí lo podemos lograr. Pero si están en el mundo, mientras haya vida y esperanza, no desfallezcas. Yo sé que aquí hay padres que tienen hijos que no son creyentes. Es más, no les gusta el evangelio. Es que no les gusta. Hijos de hermanos criados en un hogar cristiano, y al igual que yo, detestan el evangelio. Yo odiaba el evangelio. Yo insultaba a Dios, salía al patio de la casa y le decía vulgaridades a Dios y lo trataba de diablo. Oiga bien, endiablado. Detestaba el evangelio. Pero Dios, esa palabra no se arranca. Y esa palabra me hizo volver. Y llevo muchos años en la iglesia sirviéndole a mi amado Salvador. Así que, hermano, se lo está diciendo alguien que fue al mundo habiendo sido creyente, criado en la iglesia. Y todos mis hermanos, a excepción de una, toda mi familia se fue a probar el mundo. A excepción de mi hermana mayor, que es esposa de pastor. De resto, todos probamos mundo. Y aquí ahora la mayoría estamos sirviéndole al Señor. Vamos para adelante. Pero le toca guerrear por sus hijos. Reclámelos, pelee por ellos en oración. Y los que tienen niños, transmítale, influéncielos e enséñales con amor la palabra de Dios. Que sea disfrutable, que sea un momento agradable. Sal de ese formato así rígido, que ellos no pueden ni preguntar ni reírse porque es pecado, porque es un irreverente. Sal de ese formato
No, haz un devocional que ellos disfruten, lo gocen, la pasen sabroso. Luchemos por nuestros hijos. Allá los espera un mundo enorme para devorarlos. El Egipto de hoy los quiere devorar. Pero que levantemos hijos que se sostengan como viendo al invisible. No lo ven, no lo ven, pero como si lo estuvieran viendo. Eso es fe. Eso es fe, la convicción de lo que no se ve. Moisés hasta ese tiempo no había visto a Dios, pero se portaba como si lo hubiera visto. Y en recompensa, Dios se le manifestó. Vamos a orar. ¿Le gustaría que oráramos por su familia? Ahora oramos por los presos, por los drogadictos, más de 30,000. Oremos al Señor. Digámosle que esta palabra cause un efecto poderoso en su vida. Dígale: Señor, recibo esta palabra, este consejo, y permíteme ponerlo por obra. Soberano Salvador, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres precioso, tú eres maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, mi Señor, por esta palabra que me has dado, que me has regalado para compartir con mis hermanos. Te pido, Padre Celestial, te pido que esta palabra haya cabida en el corazón de mis hermanos y amigos y jóvenes y produzca el efecto que tiene que producir. Ten misericordia, ayúdalos. Yo no estaré viviendo esta situación de tener hijos apartados que odien tu palabra, tu evangelio. Y esta es mi dicha. Pero muchos hermanos sufren esta situación. Ayúdalos. Trae fe con esta palabra. Que los padres descansen en ti. Que reciban esa confianza de que tú vas a hacer una obra especial. Que no lo están viendo ahora, pero que lo van a ver. Atrae a esos muchachos a ti, Señor. Así como trataste conmigo, que te odiaba, que te detestaba, que repudiaba el evangelio. Odiaba el evangelio. Y cuando me fui de la casa a los 13 años que comencé a trabajar, dije: si ya me voy a mantener, nadie me puede obligar a ir a una iglesia. Y así lo hice, Señor. Me fui para otras cosas. Pero siempre, siempre tu palabra me golpeaba la conciencia, el corazón. Hasta que un día llegué a ti, Señor. Y con fallas que he cometido, con altibajos y caídas, pero aquí estoy por tu gracia y por tu amor, sirviéndote. Por favor, salva a los muchachos. El mayor regalo que pueda recibir un padre es que su hijo vuelva. Más que al seno del hogar, es que vuelva a ti, Señor. Aquí tenemos familias. Trata con ellos. Ayúdalos. Obra poderosamente en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Oiga, esto está sabroso, está bueno este programa. Cada día más. Qué bendición, qué bendición. Cómo nos inspira el Señor, cómo pasamos tan sabroso aquí con ustedes. Dios me los bendiga, mis hermanos, por estar con nosotros. Y bueno, vamos a hacer aquí unos saludos de despedida. Yolita, mire a ver qué puede ahí rescatar y vamos a saludar. Muchos.